6:17 de la mañana. Un despacho legal en silencio, sin cámaras, sin aplausos. Solo estaba César Évora, con un documento de divorcio frente a él y una verdad que había tardado 10 años en alcanzarlo. El matrimonio con Vivian Domínguez no se rompió en un solo instante. No hubo un grito que lo destruyera todo, ni una escena dramática digna de telenovela. Fue algo más lento, más peligroso. Una grieta invisible que comenzó a abrirse mucho antes de que él siquiera sospechara. Durante una década, César construyó una vida que parecía sólida. Una casa llena de risas, rutinas familiares, fotografías enmarcadas en las paredes, y niños a los que llamó hijos sin dudarlo. Los levantaba en brazos, los llevaba a la escuela, les enseñaba a andar en bicicleta. Los veía dormir por las noches con esa tranquilidad que solo un padre conoce. Pero todo cambió con un sobre. No era grande, no tenía nada especial, pero dentro había algo que no se puede deshacer una vez abierto. La prueba de ADN. Al principio, dicen que no quería abrirla, que la dejó sobre la mesa durante horas, que caminó de un lado a otro como si el tiempo pudiera diluir lo que estaba a punto de leer. Porque en el fondo, ya había algo que no encajaba. Pequeños detalles, miradas evitadas, silencios demasiado largos. Una distancia que Vivian ya no sabía ocultar. Y luego, lo hizo. Rasgó el sobre, sacó los papeles, y el mundo dejó de ser el mismo. No fue una frase larga, no hubo explicaciones complicadas, solo una línea. Fría, definitiva. No existe coincidencia biológica. En ese momento, no gritó, no rompió nada, no llamó a nadie, solo se quedó allí, sentado, mirando esas palabras que parecían escritas para otro hombre, para otra vida, porque aceptar que los hijos que habías criado durante 10 años no son tuyos, no es un golpe, es una caída sin fondo. Y lo peor, no era solo la mentira, era el tiempo. 10 años de cumpleaños, 10 años de abrazos, 10 años de papá. Todo eso seguía siendo real, pero al mismo tiempo ya no lo era. La traición de Vivian Domínguez no fue un error momentáneo, no fue una historia pasajera, fue algo que se sostuvo en el tiempo, que creció en paralelo a la vida que César creía estar construyendo. Mientras él trabajaba, mientras él confiaba, mientras él amaba, había otra historia ocurriendo en silencio, una historia que no le pertenecía, pero que terminó definiendo toda su realidad. Algunos dicen que lo supo antes, que hubo señales, que hubo noches en las que no podía dormir. Pero hay verdades que uno decide no ver, porque verlas significa perderlo todo. El divorcio no fue inmediato, no fue impulsivo, fue inevitable. Porque después de ese sobre, ya no había nada que reconstruir. No había conversación que pudiera devolver lo perdido. No había explicación suficiente para sostener 10 años de engaño. Y aún así, no fue el final más difícil. Lo más difícil fue mirar a esos niños, seguir viéndolos como hijos, cuando la realidad decía otra cosa. Porque el amor no desaparece con un papel, no se borra con un resultado médico, no entiende de biología. Y ahí es donde todo se vuelve más cruel. Porque César Évora no solo perdió a una esposa, perdió una historia completa, una identidad, una verdad en la que había vivido. Y mientras el mundo exterior apenas comenzaba a enterarse, mientras los titulares hablaban de ruptura y escándalo, dentro de él se estaba librando algo mucho más profundo. Algo que no se puede explicar en entrevistas. Algo que no cabe en titulares. Una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿En qué momento todo dejó de ser real? Porque si una vida entera puede construirse sobre una mentira, entonces, ¿qué más? ¿Podría no ser verdad? No gritó, no golpeó la mesa, solo leyó
Una sola línea. Y eso bastó, durante 10 años, para derrumbarse. César Évora levantó la mirada lentamente, como si el aire dentro de la habitación se hubiera vuelto más denso. No había lágrimas todavía, solo una especie de vacío, de esos que no hacen ruido pero lo absorben todo. Porque la verdad, cuando llega así, no entra como una explosión, entra como un silencio que lo borra todo. Confirmó el resultado, sin rodeos, sin buscar una segunda opinión, sin aferrarse a la negación. La prueba era clara. Los nombres estaban ahí, escritos, uno tras otro. Carla Évora, Rafael Évora, Mariana Évora. 3 nombres, 3 vidas, 3 vínculos, que ya no tenían base biológica. No existe relación genética. Esa frase no solo respondía a una duda, destruía una historia completa, porque no se trataba de una sospecha. No era un rumor, no era una posibilidad, era un hecho. Y detrás de ese hecho, había otra verdad aún más pesada. Vivian Domínguez lo había engañado. No una vez, no un error aislado. Durante años, mientras él construía una familia, ella sostenía una mentira. Cada cumpleaños celebrado, cada fotografía familiar, cada «te quiero, papá», todo había ocurrido dentro de una historia que no era completa. Y lo más brutal es que nada de eso parecía falso cuando sucedía. Porque César no amó a medias, no dudó, no sospechó lo suficiente como para detenerse. Amó como un padre. Vivió como un esposo. Creyó como alguien que no espera ser traicionado de esa forma. Por eso el golpe no fue inmediato. Fue lento, profundo, como si cada recuerdo comenzara a cambiar de forma. Esa primera vez que sostuvo a Carla en brazos, ¿también era una mentira? Ese día que Rafael lo llamó papá frente a todos, ¿qué significaba ahora? Las noches cuidando a Mariana cuando estaba enferma, ¿eran menos reales o más dolorosas? No había respuesta clara, porque el ADN puede negar la sangre, pero no puede borrar el tiempo. Y ahí es donde el shock se vuelve insoportable, porque no se trata solo de perder una verdad, se trata de quedarse atrapado entre 2 realidades, la que viviste y la que acabas de descubrir. César cerró los ojos por un momento, no para escapar, sino para intentar entender. Pero no hay lógica suficiente para procesar 10 años de engaño en un solo instante. No hay preparación posible para leer que tus hijos no lo son. Y aún así, no gritó, no llamó a Vivian de inmediato, no confrontó, porque hay dolores que no salen hacia afuera, se quedan dentro, haciendo eco. Un eco que repite lo mismo, una y otra vez. No son tuyos, no son tuyos, no son tuyos. Y cada repetición rompe algo más. Ese fue el verdadero Cusack, no el papel, no el resultado, sino el momento exacto en que todo lo que creías firme se volvió incierto. Porque en ese instante, César Évora no solo descubrió una traición, descubrió que había vivido 10 años, dentro de una verdad que nunca fue completamente suya. 10 años antes, todo parecía correcto, no perfecto, pero sí suficiente para creer. César Évora no era un hombre ingenuo. Había vivido lo suficiente como para entender que ningún matrimonio es completamente limpio, que siempre hay silencios, pequeñas tensiones, momentos incómodos. Pero lo que tenía con Vivian Domínguez parecía estable, tranquilo, predecible en el mejor sentido. Se conocieron, se acercaron y poco a poco construyeron una rutina. No hubo grandes escándalos al inicio, no hubo señales evidentes de ruptura, solo una vida que avanzaba. Y luego llegaron los hijos. Primero Carla, después Rafael, luego Mariana. Cada nacimiento fue celebrado como una victoria personal, no solo para la familia, sino para él. Porque César no solo veía a esos niños como una extensión de su vida, los veía como su legado.
como algo que permanecería cuando todo lo demás desapareciera. Recuerda el primer llanto. Recuerda la primera vez que uno de ellos cerró su mano alrededor de su dedo. Recuerda cómo sintió que todo tenía sentido. Se involucró en todo. No delegó, no se ausentó. Estuvo ahí. Cambió pañales. Se levantó de madrugada. Aprendió canciones infantiles que jamás pensó que conocería. Y con el tiempo, se convirtió en papá, no solo de nombre, sino en cada acción. Los llevaba a la escuela. Les enseñaba disciplina. Les hablaba de la vida, como si algún día necesitaran esas palabras. Porque para él, no había duda. Eran suyos. Pero incluso en las historias más sólidas, hay pequeñas grietas. Al principio, imperceptibles. Hubo una vez una conversación que no terminó. Un familiar cercano dijo algo en tono extraño. No sé, hay algo que no me cuadra. César lo miró, sonrió y cambió de tema. Porque hay cosas que uno no quiere escuchar. No en ese momento. No cuando todo parece estar bien. Otra vez, años después. Una mirada. No una discusión. No un conflicto. Solo una mirada de Vivian. Demasiado rápida. Demasiado esquiva. Duró segundos. Pero dejó algo. Incómodo. Esa noche, César tardó más en dormir. Pero al día siguiente, todo siguió igual. Y entonces, vino ese momento. Pequeño. Casi insignificante. Uno de los niños se rió. Y alguien comentó: «No se parece en nada a ti». Fue una frase ligera, dicha sin intención, pero se quedó. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. César lo pensó, solo un segundo, y luego lo dejó pasar. Porque el amor no analiza rasgos. El amor cree. Y durante años, eso fue suficiente. Las dudas, si existieron, fueron enterradas bajo la rutina, bajo las responsabilidades, bajo el cariño real que sentía cada día. Porque cuestionar significaba arriesgarlo todo. Y él no estaba listo para eso. Así es como sucede. No hay un momento exacto donde todo falla. Es una acumulación de pequeños detalles que no parecen importantes, hasta que lo son todo. Una frase ignorada, una sospecha que no se sigue, una advertencia que se minimiza. Y mientras tanto, la vida continúa, creciendo, avanzando, profundizando, hasta que un día, todo eso que parecía insignificante, regresa, no como duda, sino como certeza. Y entonces entiendes que no fue un solo error, fue una historia completa, construida sobre decisiones de no mirar demasiado de cerca. Porque a veces, la verdad siempre estuvo ahí, solo que no querías verla. Desde fuera, parecía una historia más. Un escándalo, un divorcio, un titular pasajero. Pero por dentro, había 4 mundos, chocando al mismo tiempo. Y ninguno tenía la misma verdad. César Évora no se rompió en público, no lloró frente a nadie, no buscó compasión. Pero por dentro, algo se había desmoronado de forma irreversible. No era solo la traición, no era solo el engaño, era la pérdida de sentido. Porque cuando descubres que 10 años de tu vida no son lo que creías, no solo pierdes a alguien, te pierdes a ti mismo. Se miraba en el espejo y no reconocía al hombre que había sido, el padre, el esposo, el que confiaba sin reservas. Todo eso seguía ahí, pero ya no tenía base. Había momentos en los que cerraba los ojos y volvía a escuchar esas voces. «Papá», y eso era lo más difícil, porque el dolor no venía de odiar, venía de seguir amando. Algo que ya no tenía la misma verdad. Sentía rabia, sí, pero también un vacío más grande que la rabia. Una pregunta constante: ¿cómo se reconstruye una vida cuando no sabes en qué momento dejó de ser real? Vivian Domínguez no dio grandes declaraciones, no salió a explicar, no negó, no confirmó públicamente cada detalle. Eligió el silencio. Pero el silencio también habla. En sus gestos, en sus ausencias, había algo que evitaba enfrentarse directamente a lo ocurrido. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O simplemente
incapacidad de sostener la verdad. Algunos cercanos decían que intentó justificarlo, que habló de confusión, de momentos difíciles. Pero ninguna explicación podía cubrir 10 años, porque no se trata de un error puntual, se trata de sostener una mentira, día tras día, a lo largo del tiempo. Y quizás, en algún punto, ella también dejó de saber dónde terminaba la mentira y comenzaba la realidad. Carla, Rafael, Mariana, 3 nombres que no entienden de ADN. Ellos no vieron documentos, no leyeron resultados, no saben de traiciones ni de biología. Solo saben una cosa. Hay un hombre que siempre estuvo ahí, el que los llevaba de la mano, el que los abrazaba cuando tenían miedo, el que les enseñó a decir sus primeras palabras. Para ellos, eso es un padre, y siguen llamándolo igual. Papá, sin duda, sin preguntas, porque su mundo no se rompió en el mismo momento. Su mundo todavía es simple, y ahí es donde todo se vuelve más complejo, porque mientras César lucha por entender la verdad, ellos siguen viviendo una realidad que no ha cambiado, y tal vez no debería cambiar. Afuera, la historia ya no era íntima, se volvió pública. Titulares, rumores, opiniones. La gente hablaba sin conocer, interpretaba sin haber estado allí. Algunos lo defendían, otros cuestionaban. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿De verdad no sospechó? Algo tuvo que haber visto, como si el dolor necesitara explicación, como si la víctima tuviera que justificar por qué confió. Porque la sociedad no observa con empatía, observa con distancia, convierte historias humanas en debates, y en medio de todo eso hay una presión invisible, la de la imagen, la de la reputación, la de seguir siendo fuerte, incluso cuando todo se ha roto. Porque César Évora no solo enfrenta una traición privada, enfrenta una narrativa pública, una donde su vida ya no le pertenece completamente. 4 perspectivas, 4 realidades, ninguna completamente falsa, ninguna completamente suficiente. Porque la verdad, cuando se rompe así, no es una sola, se fragmenta, y cada fragmento duele de una forma distinta. Hay señales no lo suficientemente fuertes como para creerlas, pero sí lo suficientemente fuertes como para inquietar. Y cuando todo ya había ocurrido, cuando la verdad ya estaba sobre la mesa, esos pequeños momentos empezaron a regresar, uno por uno, como piezas que siempre estuvieron ahí, pero nunca encajaron. Hasta ahora. Hubo una tarde cualquiera, nada especial. La casa estaba tranquila, la televisión encendida sin que nadie realmente la mirara. Y entonces, una voz pequeña. Creo que me parezco más a mamá. Silencio. Nadie reaccionó. Nadie le dio importancia. César Évora incluso sonrió, como lo haría cualquier padre. Pero algo, muy leve, se movió dentro de él. No fue duda, no fue sospecha. Fue una incomodidad que no tenía nombre. Y como todo lo que no tiene nombre, se quedó ahí, esperando. Años después, esa frase volvió. No como recuerdo, sino como herida. Porque ahora sí tenía sentido. También estaba esa foto. Una más entre tantas. Una imagen familiar. Perfecta. Él en el centro. Los niños a su alrededor. Vivian Domínguez sonriendo. Ligeramente inclinada hacia uno de ellos. La había visto cientos de veces, sin detenerse. Pero después del resultado, la miró de nuevo. Y esta vez no vio lo mismo. Vio detalles. Demasiados detalles. Las miradas que no coincidían. Las expresiones que parecían desconectadas. Y sobre todo, esa distancia mínima entre él y Vivian. Casi invisible. Pero ahora, imposible de ignorar. Como si la imagen siempre hubiera sabido algo, que él no. Y luego, la llamada. 2:13 de la madrugada. El teléfono vibrando en la mesa. No una vez. 2. 3. Él no contestó. Pero la vio a ella, levantarse lentamente, tomar el teléfono, salir de la habitación, sin hacer ruido. Demasiado silenciosa, demasiado cuidadosa. En ese momento, no preguntó, no siguió, no insistió.
porque hay decisiones que se toman sin pensarlas. Y una de ellas es no querer saber. Pero ahora, ese recuerdo ardía, no como sospecha, sino como confirmación tardía. Y estaba esa mirada, no una discusión, no un enfrentamiento, solo una fracción de segundo. Él preguntó algo simple, una pregunta cotidiana, y ella no respondió de inmediato. Lo miró, y luego desvió los ojos. Ese gesto duró menos de un segundo, pero dejó algo que no se resolvió, algo que se quedó sin explicación. En su momento, lo ignoró, como se ignoran tantas cosas cuando uno quiere que todo esté bien. Pero ahora, esa mirada decía más que cualquier palabra. Así funcionan los detalles pequeños. No gritan, no alertan, no obligan a actuar, solo se acumulan, como gotas, hasta que un día ya no son gotas, son una tormenta. Y entonces entiendes que no fue un solo momento, no fue una sola mentira, fue una serie de señales, lo suficientemente pequeñas como para ser ignoradas, pero lo suficientemente reales como para haber estado siempre ahí, esperando, porque a veces la verdad no llega de golpe, se filtra, se esconde en lo cotidiano, en lo insignificante, hasta que ya es demasiado tarde y todo lo que parecía normal se convierte en evidencia. La duda no llegó como un grito, llegó como una sombra. Al principio era leve, casi inexistente, un pensamiento que aparecía y desaparecía. César Évora intentó ignorarlo, como había hecho antes, como había hecho siempre, porque dudar significaba romper algo, y él no estaba listo. Pero esta vez, la duda no se fue, se quedó, creció, se hizo más clara, más incómoda, más difícil de callar. Ya no era solo una sensación, era una pregunta, una que volvía cada noche, cada vez que miraba a los niños, cada vez que recordaba esos pequeños detalles. Y entonces decidió, no por valentía, no por fuerza, sino porque ya no podía seguir viviendo en la mitad de una verdad. La prueba llegó después, y con ella, la confirmación. De la duda, pasó al dolor. No inmediato, no explosivo, un dolor lento, como si algo dentro de él se fuera apagando. Cada recuerdo dolía, cada imagen pesaba más, cada palabra tenía otro significado, porque ya no podía mirar el pasado sin ver la mentira. Del dolor vino el shock, no el shock de una noticia, sino el shock de entender, de conectar todo, de ver el patrón completo, de darse cuenta que no fue un accidente, fue una construcción, una historia paralela que había crecido junto a la suya, y en ese momento ya no había escapatoria. Entonces la enfrentó. No hubo gritos, no hubo puertas golpeadas, no hubo escena, solo una habitación, dos personas y una verdad imposible de evitar. Vivian Domínguez estaba frente a él, y por primera vez no había distracciones, no había excusas externas, solo ellos y lo que había pasado. ¿Es verdad? La pregunta salió sin fuerza, sin rabia, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla. Ella no respondió, no de inmediato. Lo miró, y luego bajó la mirada. Silencio. Uno de esos silencios que no son vacíos, que están llenos de todo lo que no se dice. Segundos que se sienten como minutos, minutos que se sienten como años. Los resultados. Él no terminó la frase. No hacía falta, porque todo ya estaba ahí. Entre ellos, visible, pesado, inevitable. Ella respiró, como si fuera a hablar. Pero no lo hizo. No negó, no explicó, no intentó reconstruir nada. Solo se quedó en silencio. Y entonces, él entendió, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Él preguntó. Ella no respondió de inmediato. Y ese silencio fue la respuesta. Ahí todo terminó. No con un grito, no con una pelea, sino con algo más profundo. La ausencia de defensa, la falta de negación, la aceptación sin palabras. Y después de eso, no quedó nada que discutir.
Porque cuando la verdad se instala así, no necesita argumentos, no necesita pruebas adicionales, no necesita confrontación, solo silencio. Y ese silencio fue lo más devastador. Porque en ese momento, César Évora no perdió el control, perdió algo más importante. Perdió cualquier ilusión de que esto pudiera no ser real. De la duda a la certeza, del dolor al vacío, del shock a un silencio tan pesado que ni siquiera las palabras podían atravesarlo. 10 años. ¿Qué fueron realmente? ¿Una vida construida o una historia prestada? ¿César Évora fue padre o solo ocupó un lugar que nunca le perteneció? ¿El amor puede sostenerse cuando la verdad lo contradice? ¿O el amor es lo único que queda cuando todo lo demás se rompe? Carla, Rafael, Mariana, ¿ellos perderán algo que ni siquiera entienden? ¿Se puede perder a un padre sin saber por qué? ¿Seguirán llamándolo papá cuando todo cambie? ¿O habrá un día en que alguien les diga que esa palabra ya no encaja? ¿Y él? ¿Qué hará con todo eso? ¿Puede alejarse sin romperlos? ¿Puede quedarse sin romperse? ¿Existe un punto medio cuando la verdad es tan absoluta? ¿Y Vivian Domínguez? ¿En qué momento decidió callar? ¿Fue una decisión o una cadena de decisiones pequeñas que terminaron en esto? ¿Alguna vez pensó en lo que pasaría si todo salía a la luz? ¿O creyó que nunca sería descubierto? ¿La traición empieza en el primer error o en el primer silencio? ¿Y la verdad siempre libera, como dicen? ¿O a veces destruye más de lo que salva? Porque hay preguntas que no buscan respuesta, solo persisten, se repiten, en la mente, en el silencio, en cada recuerdo que ya no es el mismo. ¿Quién era él antes de saberlo? ¿Quién es ahora después de entenderlo? ¿Puede alguien volver a una vida que ya no reconoce? Y la más incómoda, la que nadie quiere formular, pero que está ahí, quieta, esperando. Si pudiera regresar al pasado, ¿preferiría no saber? Hay verdades que no vienen a liberarte, sino que vienen a arrebatarte todo. Tu identidad, tus creencias e incluso tu familia. El ADN parece algo simple. Una secuencia, un resultado, una confirmación científica. Frío, exacto, indiscutible. Pero en la vida real, no es solo ciencia. Es una fuerza, una que puede reorganizar todo. Porque cuando aparece, no solo responde preguntas, las cambia. En el caso de César Évora, el ADN no reveló un dato, reescribió una identidad. Durante 10 años, fue padre, no en teoría, no en suposición, en acción, en presencia, en decisiones diarias. Pero la biología no reconoce eso. La biología no mide noches sin dormir, no registra abrazos, no guarda recuerdos. Solo compara y dicta. Ahí es donde aparece la fractura, entre lo vivido y lo comprobado, entre lo emocional y lo biológico. Porque la pregunta ya no es ¿qué es verdad? La pregunta es ¿qué pesa más? Y en ese conflicto no hay respuesta universal, porque hay familias que se construyen sin sangre y hay otras que se rompen precisamente por ella. Vivian Domínguez no solo ocultó una relación, sostuvo una narrativa, una versión de la realidad que funcionó durante años. Eso es lo que hace que estas historias sean tan complejas. No se trata de una mentira evidente, se trata de una mentira que convivió perfectamente con la verdad hasta que dejó de hacerlo. Y entonces, todo se vuelve inestable, porque la confianza no se rompe en el momento del descubrimiento, se rompe hacia atrás, contamina recuerdos, reinterpreta momentos, cuestiona cada detalle. Ahí es donde la sociedad suele simplificar, busca culpables claros, busca explicaciones directas. Pero la realidad no funciona así. No es una línea recta, es una acumulación de decisiones, silencios, omisiones, que terminan creando algo mucho más grande que un solo error. Y luego está la verdad. Esa idea de que la verdad siempre libera. No siempre. A veces
la verdad llega tarde. Cuando ya hay vínculos creados, cuando ya hay vidas entrelazadas. Y en ese punto, la verdad no libera, desarma. Porque saber no siempre te da control. A veces, solo te deja con menos opciones. El ADN no pregunta si estás listo. No negocia con el tiempo. No considera el impacto emocional. Simplemente revela. Y lo que revela no siempre puede integrarse fácilmente en la vida que existía antes. Por eso, este tipo de historias no son excepciones aisladas. Son ejemplos de algo más grande, de cómo la identidad humana no depende de un solo elemento, ni de la biología, ni del tiempo, ni del amor, sino de la tensión constante entre todos ellos. Y cuando esa tensión se rompe, no hay una forma correcta de reconstruir. No hay manual. No hay respuesta universal. Solo queda una realidad nueva, más compleja, más incómoda, donde las palabras padre, familia, verdad, ya no significan lo mismo.